Hola, yo soy Paola Zavala y les quiero contar una historia, la historia de la justicia. Resulta que hace cientos de miles de años, los hombres y las mujeres, para sobrevivir, se dividieron el trabajo. Los hombres estuvieron a cargo de la caza de animales, y las mujeres estuvieron a cargo de la recolecta. Entonces, los hombres vieron que necesitaban armas para poder matar a los animales y las diseñaron. Y después, esas mismas armas las usaron para dominar a otros pueblos para tener más territorio y para tener más alimentos. Esa es en general la historia de la prehistoria en nuestra sociedad. Después vinieron los imperios. Vino el imperio romano y el imperio griego. Y en el imperio griego, los griegos que inventaron el demos, y de ahí salió la democracia, el poder del pueblo, resultó que pensaron que el demos era algo que tenía que suceder entre puros hombres, porque las mujeres y los esclavos no estuvieron invitados a pensar esa forma política. En Roma sucedió algo muy parecido. Los paters familias, que eran los jefes de la familia, estaban convocados a pensar las formas de organización que tendrían. De ahí nació el derecho. El derecho romano es hasta hoy base del derecho occidental. Después de eso, siguieron los feudalismos. Llegaron los señores feudales a ocupar ciertos territorios y a hacer pequeños ejércitos para proteger a su población. Les daban ropa, les daban techo y les daban comida a cambio de protección. Pero estas personas tenían que producir para ellos alimentos. Después llegaron las monarquías, y en las monarquías estos ejércitos crecieron. Y el poder sobre el territorio y las poblaciones también creció, pero creció porque los ejércitos crecieron. Finalmente, cuando llegamos a los estados-nación, se convocó a un gran contrato social, un contrato social que puso normas y que puso instituciones en estos estados. Pero en ese contrato social tampoco fueron convocadas las mujeres. Regala la siguiente, por favor. El bien común, pues no era tan común, porque estaban excluidas la mitad de la población, siempre. Y lo prohibido nos fue puesto en estas leyes que fueron pensadas para bien y para mal por hombres. Así, si ustedes piensan, no sé, en las religiones y en las leyes donde se marca lo que está prohibido, pues todas ellas están lideradas por hombres. Y entonces podemos pensar en poblaciones, no sé, como las poblaciones árabes, donde está prohibido que las mujeres sean infieles y es tremendamente castigado. O en Occidente, por ejemplo, otras cosas que pueden estar prohibidas y que cambian, evidentemente, con el paso del tiempo es el tema del alcohol, se me ocurre. En Estados Unidos, hace 60 años, estaba prohibido vender alcohol y era castigado con la cárcel. Lo que les quiero contar es que lo que nos ha sido prohibido y lo que nos ha sido permitido ha cambiado durante toda la historia de la humanidad, pero siempre han sido ellos, los hombres, en una mayoría de hombres, los que han establecido lo que nos es para todos prohibido y sobre todo han imaginado la manera de castigar. Piensen, por ejemplo, antes cómo eran los castigos. Los castigos eran las hogueras, ¿no? Donde se quemaba a las personas, en las plazas públicas rodaban cabezas para decirle a esa sociedad que eso que nos había sido prohibido no debía de hacerse y no debía de replicarse. Ahora hemos cambiado un poco y tenemos cárceles donde todo ese tipo de torturas y sufrimientos suceden atrás de unas paredes. Las guerras también han salido de ahí, de esta necesidad de imponerse en el cuerpo del otro, esta necesidad de control sobre el cuerpo del otro. Fíjense bien, en base a eso está pensado el poder del Estado, en base en la violencia. Y la pregunta es si eso es justicia. ¿Me regalan la siguiente, por favor? Vamos a dar un paso por México y qué está sucediendo en México antes del postpatriarcado. Me encanta esta imagen porque es una imagen que se ve muy mal, pero es una imagen en una prisión de mujeres con un letrero que dice no se olviden de nosotras. La siguiente, por favor. Miren, en México estaban así las cosas. La mayoría de los delitos eran contra hombres. Ustedes verán que todavía en el 2021 había 901,000 víctimas hombres contra 758,490 víctimas mujeres. Y la mayoría de los perpetradores también eran hombres. 836,972 contra 204,533 mujeres. La siguiente, por favor.
nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que acababan en la cárcel contra esta violencia que acabábamos de ver eran personas pobres, en su mayoría hombres, y que casi todos tenían una escolaridad básica y que estas interseccionalidades de la justicia estaban siempre trazadas por el género y por la pobreza. La siguiente, por favor. Nos empezamos a cuestionar cuántas personas estaban en las cárceles y por qué. Y nos dimos cuenta que, aunque había una inmensa mayoría de hombres, las mujeres que estaban presas tenían prisión preventiva oficiosa, es decir, estaban en las cárceles sin sentencia. Había un 40% de personas en prisión, hombres, sin sentencia, versus 60% de mujeres sin sentencia. Y empezamos a ver que ahí había una perspectiva de género distinta. ¿Por qué a ellas les tardaban todavía más en dictar sentencia? ¿Por qué había todavía más mujeres inocentes en las cárceles de las que hay hombres inocentes en las cárceles? Porque con las normativas que teníamos, pues la inocencia no se puede probar si no hay una sentencia. Entonces, la mayoría de las personas que estaban en cárceles, pues eran personas inocentes. ¿Me regalas la siguiente, por favor? También nos dimos cuenta de que se estaba castigando. Y nos dimos cuenta que la mayoría de los delitos tenían que ver con lo económico, con el daño patrimonial. Casi todos eran delitos, como pueden ver en la gráfica, que se vinculaban al robo, con el 42% o el 72% en el caso de los hombres. Después pasaban a los daños a la salud muy lejos, el 7% contra el 21% de las mujeres. Y aquí también dijimos, aquí hay otra perspectiva de género. ¿Por qué los hombres roban tanto? ¿Y por qué las mujeres están tanto por daños a la salud? Que son los delitos que ustedes saben que están vinculados con el tema de posesión de drogas. Y entonces empezamos a estudiar que la mayoría de ellas eran mujeres que estaban trabajando en círculos delictivos, que estaban vinculadas con sus parejas o eran obligadas a transportar droga, y eran además las que más fácilmente caían en las cárceles teniendo sentencias mucho más largas, como si el narco fuera una cuestión de mujeres. Y nos dimos cuenta que a ellas las estaban castigando mucho más, porque después se saltaba al homicidio. Imagínense, en las cárceles de México había solo el 5% de población carcelaria por homicidio, en un país que vivía la ola de violencia más grande en su historia. Solo el 5% de las personas en la cárcel, hombres, habían sido por homicidio versus el 3% de las mujeres. Otra vez, ¿cómo es posible? Si las mujeres matan mucho menos que los hombres, ¿cómo puede ser que el porcentaje sea casi similar? Y entonces esto no nos empezó a gustar y empezamos a buscar más datos y empezamos a darnos cuenta que todas estas leyes que nos prohibían cosas, ¿me regalas la siguiente, por favor? Que todas estas leyes que nos prohibían cosas no habían sido consensuadas por nosotras las mujeres, que no habíamos tampoco participado en las formas de castigo. Y nos dimos cuenta que estábamos replicando también la misma exigencia de justicia. Queríamos meter a la gente a la cárcel porque nos había hecho algo que estaba prohibido por la ley. Y dijimos, oye, pero si eso que está prohibido por la ley tuviera otras formas de solucionarse, por ejemplo, empezamos a pensar que tal vez si alguien nos acosaba sexualmente, podría haber otro tipo de salidas y no la cárcel, porque las cárceles generan graves consecuencias. ¿Me regalas la siguiente? Estas son las consecuencias que vive alguien que estuvo en cárcel. Como ya vimos, la mayoría de estas personas que están en cárcel, tanto hombres como mujeres, son personas pobres vinculadas a delito de robo o vinculadas a temas de posesión de drogas. La mayoría de las personas cuando salen de cárcel no tienen a dónde ir porque han perdido en promedio 10 años de su vida dentro de las cárceles. Como vimos, los delitos más graves, como el homicidio, ocupan apenas el 5%. Entonces, la mayoría de las personas que estuvieron en cárcel salen. Y cuando salen, se abren las puertas de la prisión y las personas normalmente que han roto durante estos años sus vínculos familiares y sus vínculos afectivos no tienen a dónde ir. La mayoría de ellas y ellos salen vestidos de beige o de azul marino, sin tener a dónde ir, salen de madrugada, porque a esas horas se abren las puertas de las cárceles, y se quedan a dormir afuera de las cárceles. Si un día ustedes pudieran ver esa imagen, es muy impresionante. Se abren las puertas de la cárcel, pero no de la sociedad para ellas y ellos. Entonces se quedan ahí sin mucha opción más que volver a delinquir o caer en situación de calle, porque además han vivido dentro de las cárceles mucha más violencia de la que vivieron antes de ellos mismos ejercer violencia. Nos dimos cuenta que muchas antes de ser víctimas, victimarios fueron víctimas. Entonces, buscamos que hubiera una manera distinta de ver la justicia. Regreso al ejemplo que estaba platicando.
nos dimos cuenta que una persona que nos había acosado sexualmente tal vez podría tener un futuro distinto que la cárcel, que exigir cárcel para esa persona no necesariamente era justicia, porque si esta persona pasaba por la cárcel, llegaba a pasar de casualidad por la cárcel en un país con 93% de impunidad, lo cual era muy difícil, pues iba a salir peor. Probablemente iba a salir a violentar a otras compañeras y probablemente de una manera más grave. Entonces, dimos más espacio a la justicia restaurativa, esa que plantea preguntarle a la víctima qué quiere y preguntarle al victimario qué podría hacer para resarcir el daño. Y entonces nos encontramos historias maravillosas. Una chica decía, por favor, yo quiero que me pidas una disculpa pública, que te alejes para mí toda la vida, de mí, de estar cerca de mí toda la vida, y que trabajes en algún lugar donde te sientas bien, donde te sientas contento, y dones parte de lo que ganas a una fundación que protege a mujeres. Y también quiero que tomes algunos cursos de sensibilidad y género. Entonces, fue así como las mujeres que empezaron a ganar espacios en la política en el siglo XXI y a generar espacios en las cámaras legislativas y en los espacios de gobierno y en los espacios culturales, empezaron también a ocupar las calles. Y pensando y hablando en esta idea de justicia, nos dimos cuenta que esta idea de la guerra, esta idea de la cárcel, era una idea sumamente patriarcal que no estaba solucionando nada y que no había solucionado nada a lo largo de la historia. No había cambiado los problemas de fondo, sino que solamente los reproducía. ¿Me regalas la siguiente? Llegamos ahí así al 2021. Hicimos un nuevo pacto social en el que sí estábamos incluidas nosotras, nosotres, nosotros. Hablamos entre todas, todas y todes y pensamos una nueva manera de hacer leyes y de castigarlas y de ponernos de acuerdo sobre lo que nos estaba prohibido. Nunca más volvimos a poner prohibiciones sobre el cuerpo del otro. Nunca más volvimos a tener relaciones de control sobre el cuerpo y preferimos la libertad y la equidad. Dejamos de tener guerras que librar y ahora tenemos problemas que resolver. Superamos el punitivismo, dejamos atrás ese mandato machista, económico, clasista y racista. Y entonces privilegiamos la prevención y la no repetición de los agravios. Buscamos que hubiera maneras de prevenir el delito. Nos dimos cuenta que las personas que cometían delitos tenían un porqué generalmente. Una infancia violenta, que habían sido víctimas previamente, que no habían recibido necesariamente educación u oportunidades suficientes para florecer, para ser felices, y nos concentramos en ellos, en que los delitos no se cometieran. Y no buscábamos justicia diciendo justicia para que el feminicida vaya a la calle, buscábamos justicia para que no hubiera feminicidio a la cárcel. Entonces, encontramos en la justicia restaurativa y en la justicia comunitaria salidas y seguimos imaginando nuevas, como las cárceles abiertas, lugares donde personas que cometieron algún agravio social pudieran estar cerca del control del Estado, pero que también tuvieran oportunidad de trabajar, de estudiar, de ver a sus familias, de no sufrir más violencia dentro, porque nos dimos cuenta que la violencia solo reproduce la violencia. El presupuesto público no volvió a ser utilizado en armas y en ejércitos. Entendimos que las necesidades básicas van más allá de comida, ropa y techo. Sabemos ahora que la justicia radica en procurarnos felicidad y libertad a nosotras y a los otros. Muchas gracias.